¿qué tal? Buenas noches con todos. Bienvenidos a Renacer. Hoy estamos en nuestra noche de tertulia gerontológica. Bienvenidos. Mucho gusto de tenerlos hoy día, contar con su presencia. Hola, Edicita, ¿qué tal? Tú siempre tan... Bienvenidos. Muchas gracias. Aquí. Gracias, Lourdes. Entonces hoy día vamos a hacer un tema bastante interesante, ¿no? Es la labor justamente, lo que está enfocada Centro de Capacitación Renacer, que es justamente la formación de los cuidadores, ¿no? Vamos a ver hoy día el rol y la importancia del cuidador, ¿no? Dentro de un contexto informativo, ¿no? Porque si vamos a temas legislativos y temas así, todavía en Perú no hay nada al respecto, ¿no? Pero justamente Renacer está encaminado a hacer de esta labor una labor más formal, ¿no? De formalizar la labor como tal, como prestación de servicios dentro de un contexto profesional, ¿no? Entonces, esa es la labor, está abocada a Renacer, ¿no? Por eso es que tenemos el centro de capacitación y a eso apuntamos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a empezar. Les voy a poner la presentación. Bienvenido, señor Mondragón, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Gusto tenerlo por aquí. Muy bien, a ver, vamos a compartir pantalla un momentito. Aquí estamos. Ajá. Pero vamos a cambiar esto aquí. Ya. Listo. Bueno, acá estamos. Buenas noches con todos. Vamos a empezar. Cuando puedan, o no, tienen alguna pregunta, me interrumpen, no hay ningún problema. ¿Ok? A ver, vamos a empezar porque la hora nos está ganando. A ver, ¿qué es el cuidado? Dice, cuidar es el verbo del uso común cotidiano. Según la Real Academia Española, la RAE, cuidar es asistir, guardar, conservar, también mirar por tu propia salud y poner diligencia, atención y solicitud si alguien lo requiere, ¿no? Cuidar implica una acción que ha de ser desarrollada con atención, dedicación, paciencia, una palabra mágica, paciencia, amor fraterno, y la persona que la realiza es el cuidador. Cuidar es universal, es plural y tiene muchos marcados aspectos vinculados a la cultura que le proporciona diversidad. Comprender el cuidado significa también comprender la idiosincrasia de dónde se realiza el cuidado. En clase yo les mencioné este asunto, ¿no? El tema de uno tiene que adaptarse al lugar donde se encuentra, ¿no? Si nosotros nos formamos, nos capacitamos acá, por ejemplo, en la costa, y por esas cosas de la vida, pues nos toca salir de nuestro lugar de residencia, prestar nuestros servicios en otras ciudades o en otros países, ¿no? Como puede pasar. Entonces tenemos que ser flexibles para podernos adaptar a esa nueva idiosincrasia. ¿Ok? Sigamos. Dice, el cuidado está presente a lo largo de todo el ciclo vital. Somos cuidados desde que nacemos en la infancia, en la adolescencia, cada uno con sus propias particularidades, la adultez, la vejez, y en forma especial cuando nos enfermamos, y al final de la vida y la muerte, ¿no? Podemos identificar diferentes dimensiones del cuidado, en la medida en que éste responda a las diversas necesidades humanas. Así hablamos de cuidados integral y sus componentes biológicos, psicológicos, sociológicos, culturales y espirituales. Entonces, nosotros como cuidadores tenemos que aprender a tener conocimientos y competencias en estos componentes biológico, psicológico, sociológico, ¿no? Culturales y espirituales. Por eso decimos que el tema del cuidado tiene que tener, en el caso del cuidado del adulto mayor, tiene que tener un abordaje gerontológico y multidisciplinario. Decimos, a lo largo de la vida, las personas se enfrentan a situaciones, cambios vitales, enfermedad, discapacidad, que puede ser por enfermedad o por accidente. También, nadie está libre de un accidente y quedar de una u otra forma discapacitado, ¿no? Que pueden generar un desequilibrio entre las necesidades de cuidado y los recursos personales para afrontarlos. ¿Ok? Dice, cuando cuidamos a una persona, debemos respetar sus valores, costumbres, creencias y preferencias, respetando y promoviendo su autonomía y evitando situaciones de sobreprotección. Esto es algo muy importante, ¿no?
siempre decimos, a los adultos mayores tienen que hacer todo lo que puedan hacer hasta donde lo puedan hacer. Y aquello que ya no puedan hacer, nosotros los asistimos, estamos con ellos. Pero no una sobreprotección ciega y cerrada, no. Cuidar conlleva ofrecer el tiempo necesario al otro, escucharle, reforzarle positivamente y acompañarlo, ¿no? Históricamente el cuidado de las personas mayores ha recaído en la familia y hoy en día la familia sigue siendo el principal agente proveedor de cuidados. Y esto lo sabemos, ¿no? Porque así como yo hay muchos que cuidan a sus padres en casa, ¿no? Garantizar una buena calidad de vida y cuidados para las personas mayores dependientes tiene que ser un objetivo prioritario en la sociedad y en su conjunto. Justamente, este es el objetivo de Renacer, de que dentro, no solamente de la sociedad civil, sino dentro de los entes del Estado, haya el reconocimiento al cuidador y a la calificación de las competencias de este para el cuidado de los adultos mayores, ¿no? Desde una perspectiva ya más profesional, como ocurre en otros países, ¿no? Eso va a ser un camino largo, tedioso, burocrático, pero ya lo empezamos y lo vamos a conseguir, poco a poco. Dice, los cuidadores, el cuidador, su rol, habilidades y competencias. El cuidador, perdón, los cuidadores pueden ser, son las personas que cuidan, ¿no? Perdón, las personas que cuidan su tiempo, su energía y a menudo también su salud. Dice, entendemos por cuidador a las personas que se dedican a satisfacer las necesidades básicas de un familiar en situación de dependencia. Cuidador desempeña también otras funciones importantes como ser el enlace en una situación y evolución del estado de salud de la persona dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuidador justamente es el eslabón principal entre la familia, ¿no? Y en este caso, el médico tratante, ¿no? Porque el cuidador es el que está el mayor tiempo con el paciente, con el adulto mayor, y es el que sabe todo en relación a él, ¿no? Entonces, es un eslabón importantísimo para el seguimiento, para el tratamiento, ¿no? Y el control de las patologías que pueda presentar el adulto mayor dependiente. El cuidador debe respetar las decisiones y las preferencias del adulto mayor dependiente, siempre que la situación de éste lo permita. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay que respetar, claro, las decisiones y las preferencias, pero si el adulto mayor ya tiene algún tipo de demencia o alguna patología de demencia muy avanzada, entonces puede decir incoherencias. No quiere decir que nosotros le sigamos el hilo a las incoherencias o a las cosas que en su cabecita se le ocurren, que incluso puede ser algo que atente contra su seguridad, ¿no? Porque así es una persona que no está, que tiene estas alteraciones cognitivas, se le puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Y no necesariamente es algo que sea bueno para él o bueno para la situación en que está. Entonces, ¿se respetan las decisiones? Sí, siempre y cuando, pues, estén dentro de una coherencia, ¿ok? El rol de cuidador no es siempre el mismo, porque los problemas de la persona adulta mayor dependiente a la que atienden son progresivos y complejos, van cambiando. Por eso es necesario que nosotros como cuidadores nos preparemos y entendamos y comprendamos cuál es la evolución de la enfermedad. Cada enfermedad y las enfermedades tienen sus etapas, y poder identificar estas etapas nos va a permitir tener también las condiciones y las habilidades para poder acompañar en este proceso degenerativo a los adultos mayores, ¿no? Y son progresivos, de poco a poco, se van dando poco a poco y a veces se van poniendo complejos, ¿no? ¿El rol de la persona cuidadora puede variar en el tiempo? Sí, ¿no? La intensidad, la complejidad y la duración de los cuidados son factores determinantes a la hora de establecer las actividades del cuidado y en la valoración de su repercusión en el cuidador, que tendrá que enfrentarse además a la incertidumbre sobre la situación de los cuidados a largo plazo. ¿Por qué? Porque si hablamos de algún tipo de demencia, ¿no? Que ya está en fase 3 o 4, ¿no? Es muy complejo el cuidado, ¿no? Pero justamente el cuidador que ha estado desde el inicio con el adulto mayor es la persona idónea para poder llevar todo este proceso de cuidado hasta el desenlace final, ¿no? ¿Ok? La ayuda al adulto mayor consiste en brindarle soporte en las actividades básicas de la vida diaria. Estas son las siglas, actividades básicas de la vida diaria. Y actividades instrumentales, actividades instrumentales de la vida diaria, que tienen que ver con la vida racional y social
aplicando estrategias y procedimientos vinculados a preservar y restaurar las capacidades del adulto mayor, que es la autonomía y la independencia. Pero dicen, no, pero si es un adulto mayor dependiente, ¿qué autonomía o independencia va a tener? Claro, va a tener la autonomía y la independencia que su funcionalidad le permita. Y que nosotros como cuidadores, ¿no? Bajo el pretexto de cuidarlo o sobreprotegerlo, le podemos quitar autonomía. Por eso tenemos que tener claro, ¿no? Que tenemos que respetar y en la medida de lo posible ir devolviendo en la medida de lo posible autonomía e independencia. ¿Okay? Generar estrategias que fortalezcan el desarrollo de su propio bienestar con un plan de vida favorable y condicionar su entorno en condiciones de dignidad, ¿no? Por eso siempre decimos, el cuidador perfecto ve por el espacio propio, que puede ser la habitación del adulto mayor, qué sé yo, el pasillo, la sala, ¿no? Esos son los espacios donde él puede desplazarse, estar en ese espacio dentro del domicilio, ¿no? Y de preferencia, por supuesto, en un primer piso. Si fuera, pues, el caso que las habitaciones están en un segundo piso y no tiene forma de bajar porque su desplazamiento es limitado, entonces generar en ese espacio de primer piso un espacio idóneo y adecuado, bien ventilado, iluminado, hasta perfumado puede ser. Ahí hay tantas fragancias que se pueden usar para generar un ambiente confortable, un ambiente agradable para el adulto mayor, ya que pues definitivamente es muy complicado que pueda bajar, ¿no? Entonces, ese es un ambiente de dignidad. Las competencias del cuidador. Dice, la competencia es el conjunto de conocimientos, es lo que estamos adquiriendo, capacidades, cualidades y comportamientos que contribuyen al éxito en la ejecución de determinada tarea. En este caso, la tarea que nosotros tenemos, ¿qué es? El cuidado del adulto mayor, ¿no? Actividades cotidianas de la vida, dice, actividades básicas de la vida diaria. Las actividades básicas de la vida diaria son aquellas que la persona dedica al cuidado de su cuerpo y está orientada a la supervivencia. El cuidador, a la hora de llevar a cabo estas actividades, deberá motivar a la persona mayor dependiente para que colabore en su realización de acuerdo con sus capacidades. Como que, por ejemplo, perfecto, llega temprano, ¿qué cosa se hace? Se lava la cara. Entonces, en la medida que el adulto pueda lavarse la cara, cepillarse los dientes, mojarse el cabello y peinarse, que lo haga, ¿no? Que lo haga. Eso es muy, muy personal. Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? ¿Cuáles son, un cuadrito les he puesto, cuáles son las actividades básicas de la vida diaria? Higiene personal, realización en el baño o en la ducha, realizar la limpieza bucal y peinarse. Esto es básico, ¿no? En el caso del vestido, ¿no? Vestir a la persona cuidada y colocar el calzado. Pero pongamos que la persona, aquí, por ejemplo, tenemos que preguntarle al adulto mayor qué se quiere poner, ¿no? Pero también tener en cuenta, bajo el respeto a las decisiones que tome, pues que si, por ejemplo, estamos en verano, ¿no? Y por eso su funcionalidad cognitiva está un poco deteriorada, pues quiere ponerse chompa, ¿no? Claro, va a empezar a sudar, y lo que va a hacer es empezar a sudar, y ese sudor pues le puede resfriar, porque no es adecuado esa vestimenta para el ambiente en que estamos, el clima en que estamos. Entonces, si él quiere ponerse una chompa en pleno sol, ¿no? También hay que considerar si está frío. Muchos adultos mayores tienen tendencia a tener frío. Entonces, sugerirle, o proponerle, o ponerle para que él decida entre una chompa más delgada y una chompa más gruesa, ¿no? Y sugerirle que esta chompita, ¿no? Le va a quedar muy bonita. Él lo va a aceptar, ¿no? Entonces, si bien es cierto, está quizás con frío, ¿no? Porque no está muy adecuado al ambiente, pero nosotros siempre en ese sentido tenemos que decir que él decida qué quiere ponerse, ¿no? Perfecto. O está haciendo mucho calor y él siente calor, ¿no? Y quiere estar en polo de tiritas. Tampoco, ¿no? O sea, ahí nosotros tenemos que aplicar nuestro criterio, ¿no? El calzado. Para facilitarles el calzado, pues decir a la familia que compre zapatos tipo mocasín, para que no tenga el problema de los pasadores, ¿no? Entonces, estas son cosas que podemos ir sugiriendo a la familia. Alimentación y nutrición, administrar la comida, la bebida, ¿no? Aquí hay dos cosas. En el caso de la alimentación y nutrición, esto primero lo tiene que supervisar, ¿no? La licenciada en nutrición, ¿no? O el geriatra, ¿no? Sugerir qué tipo de alimentación va a tener, porque tenemos que tener en cuenta las patologías que presenta. Si es una persona hipertensa,
difícil de controlar, entonces definitivamente es una alimentación cero sal, ¿no? Aparte de la medicación, ¿no? Entonces, y aquí, por ejemplo, dice administrar la comida y la bebida. Perfecto, siempre y cuando el adulto mayor no pueda llevarse la cuchara a la boca, pues uno le da de comer. Pero si el adulto mayor puede llevarse la cuchara a la boca, lo que podemos hacer es quizás, si le damos pues pollo o carne o lo que fuese, pues trozarlo en trozos pequeños para que él pueda pinchar con el tenedor y alimentarse, ¿no? Siempre supervisado, ¿no? También tenemos que, aquí en el caso de la alimentación y nutrición, ver si el adulto mayor se atora, porque ese es el tema de la deglución, va fallando, no va deteriorándose. Y si los atoros son muy frecuentes, pues hablar con la nutricionista, hablar con el médico tratante, en este caso el geriatra, ¿no? Y mencionar, porque esas incidencias se anotan. Tal día en el almuerzo se atoró, tal día en el almuerzo no pudo pasar, a pesar que los trozos quizás eran chiquitos, ¿no? O los bocados eran pocos. Todo eso se anota. Entonces, esa es la bitácora que yo siempre les digo que tienen que tener. Tienen que anotar todo. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir a nosotros, ¿no? De data. ¿Para qué? Para decírselo al médico el día que le toque consulta, ¿no? Sea Padomi, sea un médico particular, sea Minsa, lo que fuese. Tenemos que decir qué tipo de incidentes está teniendo con la alimentación, ¿ok? Si se puede alimentar solo, genial. Lo apoyamos básicamente en cortarle la carne en trozos pequeños. Pero, si a pesar de eso, así sea la comida, por ejemplo, un puré con arrocito, que no es más dificultad, se atora, y más aún cuando tienen que masticar algo más, un poquito más sólido, se empieza a atorar, y eso es frecuente. Entonces ahí, este es un signo de alerta que tenemos que comunicar al geriatra y a la nutricionista, ¿ok? Luego, control de la eliminación, la micción y la excreción. Colocación de absorbentes, que son los pañales, si fueran necesarios, ¿no? Y control de la diuresis. ¿Cuánto está orinando? ¿Ya? Y en el caso de las deposiciones, si está haciendo deposiciones en forma regular o no, ¿no? Aquí, eso también, en el formato que yo les he diseñado para la clase, también lo tienen. Las deposiciones, ¿con qué frecuencia? Pongamos, pues, se dice que una persona necesita un ablandador o un proceso para ayudarlo a la excreción, ¿no? Claro, con el seguimiento médico, ¿no? El médico va a preguntar, ¿cuánto tiempo no ha hecho deposición? Entonces, para que a un adulto mayor se le dé un tratamiento para evacuar, tiene que tener mínimo 3 días sin evacuación. Después de 3 días sin evacuación, ya se puede proceder ¿a qué? A un tratamiento para ayudarle a esa eliminación, ¿no? Pero pongamos, un adulto mayor que toda la vida fue estreñido, siempre tuvo problemas de evacuación, cuando llegue a una adultez mayor, o a años avanzados, esa excreción va a ser incluso mucho más lenta. Por eso es que nosotros tenemos que tener una data histórica de cómo fue cada proceso, cada función. Entonces, este señor que normalmente siempre fue estreñido y él hacía cada 2 días una vez, entonces, si están para que nosotros podamos decir y afirmar que esté estreñido, pues él tendría que dejar de hacer deposición por lo menos 5 días. En el caso de él específico, porque toda su vida he tenido ese problema. Pero en promedio, ¿no? Se dice una persona está estreñida si 3 días no hace deposición. Entonces, todo eso se anota. ¿Qué día hizo deposiciones y qué día no? ¿No? Luego, desplazamientos en el interior del domicilio, lo que yo les decía. Por ejemplo, de la sala comedor, al pasillo al baño, o del baño a la habitación, ¿no? O al jardín, si tienen un jardín. Dice, ayudar en las movilizaciones, claro que sí, y manejo de transferencias. En esto, cuando decimos manejo de transferencias, es justamente la forma idónea de poder levantar, ¿no? Levantar, sujetar a la persona que está sentada, por ejemplo, en el sillón y ponerla en la silla de ruedas, si fuera el caso, ¿no? O ayudarla a levantarse para que pueda cogerse bien, por ejemplo, del andador, ¿no? O simplemente darle la mano para poderlo levantar y desplazarlo, en este caso, a otro ambiente, ¿no? Cuando hablamos de transferencias es cambiar de lugar donde va a estar sentado. Puede ser de la cama al sillón, de la cama a la silla, de la cama a la silla de ruedas, ¿no? O simplemente desplazarse, salir de la cama y con su andador desplazarse, por ejemplo, hasta la sala comedor. Esas son las transferencias, las ayudas en las movilizaciones y el manejo de las transferencias, ¿ok? Luego tenemos las actividades instrumentales de la vida diaria, ¿no? Aquí tenemos, a ver, ¿cómo recojo esto? Transporte fuera de domicilio, dice. Ayudar en los desplazamientos. Por ejemplo, si la persona adulta mayor
camina, se desplaza con cuidado, ¿no? Y puede tomar un taxi, una movilidad, ¿no? O una movilidad de la familia, ¿no? Entonces, ayudarlo en los desplazamientos de subir adecuadamente del carro, bajar adecuadamente, que no se vaya a golpear la cabeza, no se vaya a golpear los dedos, ¿no? Por ejemplo, también estos desplazamientos fuera de domicilio es acompañarlo, por ejemplo, a la farmacia, acompañarlo al médico, no sé, pues a ella le encanta ir a la, qué sé yo, a la cafetería San Antonio con sus amigas, bueno, pues acompañamos a la San Antonio a ver a sus amigas, ¿no? O ir a ver a la hija, a la comadre, qué sé yo, ¿no? Entonces, esas salidas fuera de domicilio es parte de las actividades instrumentales. Luego, actividades de la casa, por ejemplo, realizar la limpieza de la casa, ¿no? Cocinar, planchar, hacer compras. Aquí, por ejemplo, estas son actividades instrumentales que son generalmente las primeras que se pierden. Pero yo sí conozco adultas mayores que sí son dependientes, pero, por ejemplo, ya no prenden la cocina, pero sí hacen, por ejemplo, pelan alverjitas, pelan las habas, ¿no? Separan, por ejemplo, 2 tazas de arroz para hacer el arroz todos los días y las ponen en bolsitas, de 1 kilo ponen 2 tazas. Entonces, ellas hacen esa labor, que no es cocinar en realidad, es un poco organizar, pero son cosas dentro de la cocina que sí pueden hacer, ¿no? Planchar no, porque definitivamente si pueden planchar, sí, pero con supervisión, ¿no? Porque hay personas muy exquisitas, entonces, si pueden planchar, sí, pero con supervisión. Luego, hacer las compras. Aquí, por ejemplo, podemos acompañar a las adultas mayores, ¿no? A ir, por ejemplo, a un supermercado, ¿no? Y acompañarlas en hacer las compras. Poner las cosas en el cochecito, hacer los pagos, mirar todo el supermercado si quieres, ¿no? Pero estas son actividades instrumentales. ¿Hay adultas mayores dependientes que hacen todas estas cosas? Sí, pero es lo primero que se pierde, ¿no? Y cuando ya se va perdiendo lo primero que vimos, que son las actividades básicas, entonces ahí eso quiere decir que el grado de dependencia es cada vez mayor, ¿no? Luego, actividades y tareas. Por ejemplo, gestiones administrativas, ¿no? Tramitación de documentación. ¿Estas son actividades instrumentales? Sí, ¿no? Pero también que hay que tener en cuenta que a veces estas actividades instrumentales, como digo, son las primeras que se pierden. Ya no pueden hacer gestiones solos. No pueden ir, por ejemplo, al banco o a, qué sé yo, por decir, al Banco de la Nación a solicitar, qué sé yo, un préstamo o unas gestiones de ese tipo, ¿no? ¿Lo pueden hacer? Sí. Entonces, quiero decir que esa dependencia no está tan acentuada. Pero a veces, pero ahora como está la situación de peligrosa, entonces, de preferencia, si van a hacer estas gestiones, pues vayan o con los hijos, o en este caso con el cuidador, con los cuidados respectivos, porque ahora el tema de hacer trámites y gestiones en la calle con adultos mayores está un poco complicado, en el sentido de la inseguridad que estamos viviendo, ¿no? Porque los delincuentes están simplemente a la vista a quién está más vulnerable que otro, así de sencillo, ¿no? Luego, la administración del dinero y los bienes. Proteger sus bienes, llevar las cuentas adecuadamente y realizar los pagos de las facturas. Entonces, en el caso de las actividades instrumentales, estas son cosas que pueden hacer las personas mayores, sí, pero poco a poco estas actividades las van perdiendo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, cuando yo era cuidadora, hace poco, mejor dicho, hace no muy poco, la señora que yo cuidaba era una señora de más de 90 años, pero ella era dependiente, sí, pero tenía sus momentos. Pero ella sí, por ejemplo, le gustaba hacer sus pagos de impuesto predial, por ejemplo, le gustaba ir a la municipalidad y hacer el pago de impuestos, ¿no? Pero yo siempre la acompañaba, ¿no? Y poco a poco entendió, porque en una ocasión perdió su dinero, poco a poco se le cayó, ¿no? Poco a poco entendió que ya ese tipo de cosas no las podía hacer sola. Entonces, hasta que entendió eso, y poco a poco, yo fue dejando de hacer las cosas que antes hacía con mucha familiaridad, con mucha frecuencia, poco a poco las dejó de hacer. La toma de medicamentos, controlar los horarios de la medicación, que es importante, y lo hemos dicho que se hace a través de ¿qué? Del pastillero. Administrarla correctamente en tiempo y forma. Es decir, en sus horas correctas, ¿no? Y en la presentación correcta. Si son gotas, si son cápsulas, si son tabletas, si son cápsulas blandas, ¿no? Todo tiene su momento. Eso lo hablamos en clase en los 5 correctos, ¿no? Control de caducidad, es decir, ver en qué momento esa medicación caduca o no. Saberlo ver, ¿no? Porque no podemos tampoco permitir que se tomen medicamentos vencidos, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado. Y hay que saber ver en qué parte, por ejemplo, de los blizzard viene el sello de caducidad. Y control y conservación, el almacenaje con una temperatura adecuada,
¿no? También de ciertos medicamentos. Hay medicamentos como la insulina, por ejemplo, que necesita un adecuado almacenamiento. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y la comunicación, relacionarse con otras personas a través de visitas por teléfono. Ahora pues hay videollamadas, ahora hay Zoom, hay muchas formas de comunicarse ahora, ¿no? La pandemia nos ha quitado muchas cosas, pero también nos ha dado otras más, ¿no? Se ha podido recuperar o se ha podido crear, ¿no? La necesidad de otras formas de relacionarnos, sí. Que nos sirven, sí, y nos quedamos con esas también, ¿no? Comunicarse afectiva y efectivamente con las personas, que pueden ser nuestras propias familias, amigos de toda la vida, ¿no? Vecinos incluso, ¿no? Entonces, estas son cosas que, todas estas actividades que se acaban de mencionar son actividades instrumentales, ¿no? Que se pueden hacer en mayor o menor medida, sí, pero que son las primeras que se van perdiendo, ¿ok? Sigamos. El cuidado, o sea, tipos de cuidado. El cuidado simple, son todas aquellas actividades básicas de la vida diaria, en las cuales el cuidador dará soporte, estimulando al adulto mayor a realizar toda aquella actividad hasta donde pueda y como pueda. Por ejemplo, levantarse, ¿no? Levantarse de la cama, levantarse del sillón, levantarse de la mesa, asearse, bañarse o ducharse, deambular en casa, vestirse, calzarse, peinarse, maquillarse o afeitarse en el caso de los caballeros, y comer, ¿no? También incluyen, dice, estas tareas, un apoyo social en la vida social o relacional, muy ligadas al apoyo psicosocial, que consiste en ayudas como subir y bajar escaleras, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Si las habitaciones están en el segundo piso, bueno, nosotros como cuidadores tenemos que ayudarlos a subir y bajar con mucho cuidado. Pasear, salir a dar una vuelta, buscar un parque, salir a tomar un poco de aire, hacer las compras, ¿no? En el caso, por ejemplo, preguntarle a la adulta mayor, si es que la familia no trae los abastos o dice, no, mi mamá le va a decir qué es lo que quiere comer. Ah, perfecto, entonces salir a hacer las compras, ¿no? No, yo tengo mi casera que me vende el pollo, tengo mi casera que me vende. Entonces tú vas a conocer con la adulta mayor quiénes son las caseras donde se compran esas cosas y ella se siente a gusto saliendo y comprando, ¿no? Bajo nuestra tutela. Luego, realizar gestiones también, si va a ir al banco, no va sola, va conmigo, ¿no? Estimular al adulto mayor a comunicarse con sus familiares y amigos, ahora lo podemos hacer, bueno, ahora ya estamos un poco más liberados de la restricción sanitaria y podemos visitarnos, ¿no? Visitarnos un poquito más, pero también podemos estimular a comunicarse a través virtual, como lo hemos estado haciendo, ¿no? Estimular relaciones sociales y visitas a parientes y amigos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahora estamos regresando a las actividades en los CIAN y en los CAN, lo cual es muy bueno, ¿no? Y ahí todos, ¿no? Están contentos de volverse a reunir después de mucho tiempo, celebrar los cumpleaños, hacer actividades, y eso es muy, muy favorable. Hablar y dialogar temas de actualidad y de interés. Claro que sí. Todos los adultos mayores tienen voz y voto también. Entonces, ellos pueden escuchar las noticias y no deprimirse, sino conversar, dialogar, ¿no? Y también dar su opinión respecto a lo que está pasando, ¿no? Colaborar en el cuidado y mantenimiento de una buena imagen del adulto mayor a su cargo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? La persona esta, pues, está, no sé, canosos, claro, estamos todos, pero que le gusta ir a la peluquería, bueno, si tiene las posibilidades, se van a la peluquería, ¿no? Y una tarde de chicas solo para ellos. Así es, ¿no? Entonces, son cosas que podemos nosotros ayudar a hacer. Sigamos. Ahora, vienen los cuidados especiales. La movilización de la persona de la cama al sillón, ¿no? Para prevenir las escaras e incrementar la sensación de confort. Por ejemplo, aquí, ¿no? Estas movilizaciones, ¿no? Si las personas, por ejemplo, están ya declaradas como postradas, estas movilizaciones se hacen cada 2 horas. Esto lo vemos en enfermería también, ¿no? Y ponemos unos soportes, ¿no? Blandos, justamente para evitar, ¿no? Que se puedan generar escaras en los pacientes que están postrados. Y en aquellas personas que no necesariamente están postradas, de una u otra manera está limitada su movilidad, también hay que prever las escaras, mucho tiempo en una sola posición, ¿no? Y siempre buscar que esté lo más confortable posible. Transferencia, por ejemplo, de la cama a la silla, y de la silla y a la silla del inodoro, por ejemplo. Entonces, hay unos asientos de inodoro que se ponen en las habitaciones para evitar que el adulto, que el paciente se desplace de donde está, de su habitación al baño, ¿no? Entonces,
esas transferencias de la cama a la silla y a la silla del water mencionamos en esta ocasión, cuando estas sillas inodoro están dentro de la habitación, justamente para evitar esas transferencias, o evitar esos desplazamientos, ¿no? Así sean unos pasos o cercanos, pero evitar esas transferencias. Hacer la cama con el adulto mayor recostado o en cama ocupada, ¿no? Esto lo vamos a ver en enfermería. ¿Que se puede cambiar las sábanas en una cama cuando el adulto mayor está echado? Sí se puede. Estas son técnicas, ¿no? Por eso dice cuidados especiales. Todo esto nosotros lo aprendemos en las clases, ¿no? Higiene íntima y cambio de pañal, lo que se llama la higiene, la limpieza perineal, ¿no? Y el cambio de pañal. Cuando un adulto mayor está postrado, ¿no? Se le tiene que hacer la higiene íntima en la cama, ¿no? Y hay técnicas, ¿no? Para que sea, el cambio de pañal sea idóneo y no se llene de escaras, no se llene de escaldaduras, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto la orina como las heces irritan mucho la piel. Entonces, justamente, la higiene íntima y el cambio de pañales, este cuidado es muy importante, ¿no? Y ustedes también lo están aprendiendo, lo van a aprender. Cambio de bolsa o colectores, en el caso de colostomía, ¿no? Higiene de personas inmovilizadas, es parte de los cuidados especiales. Ejercicios de orientación temporoespacial también. Alimentación especial. Si las personas, por ejemplo, como en este caso, entonces la señora ya no come sola, entonces se le da de comer, ¿no? Si come sólidos, semisólidos o solamente purés, o sea, todo licuado. Eso va a depender justamente de su capacidad funcional, va a depender de cómo está, ¿no? El tema de su salud bucal y lo que el médico geriatra y la nutricionista recomienden para el caso específico del adulto mayor. Entonces, todo lo que sea la alimentación es algo muy personalísimo. Va a estar en función a la condición funcional y lo que el médico determine, ¿no? Y los primeros auxilios en caso de accidentes. Esos son parte de lo que son los cuidados especiales, ¿no? Y parte de los primeros auxilios y lo que es todo lo que es, en ambos casos, para cuidados simples o especiales, es el tema de la toma de signos vitales. Eso está tácito, eso se tiene que hacer sí o sí. ¿Okay? Tener en cuenta el cuidador, dice. No es empleado o empleada del hogar. Esto siempre les digo, ¿no? Puede estar en la casa, sí, pero no se le debe considerar como empleado o empleada del hogar, sin menospreciar la función tan importante que tienen nuestras colaboradoras en cuanto al tema de la atención del hogar, ¿no? Dice, en algunos casos, el cuidador realizará labores directas, solo para la atención y bienestar del adulto mayor a su cargo. Considerar en realizar ciertas tareas como determinar, por ejemplo, como mencionamos, los menús y las compras de alimentos, ¿no? Hay algunos casos que puede ser delivery, hay bodegas, tipo mini markets, que venden de todo. Entonces, hacer una sola llamada, haces el menú y te los trae, ¿no? Es en el caso que la familia, pues, no traiga los abastos, ¿no? Y haya el presupuesto para ello. Cocinar, poner la mesa, cocinar para dos, para el cuidador y para el paciente, ¿no? Limpieza y orden del espacio del adulto mayor, lo que les decía, ¿no? Tener su habitación limpia, ventilada, con buenas fragancias, hay unos espacios muy ricos para ambientar el espacio, el pasadizo donde va a transitar, la sala comedor, el espacio donde va a estar, ¿no? Ordenamiento del closet. Aquí es algo importante y la vez pasada yo lo comentaba en clase, que yo cuidaba a una pacientita de más de 90 años, doña Luchita, que colaboraba, era muy linda, hacía las sugerencias que yo le decía, aceptaba, a veces no, a veces sí, pero lo que sí nunca aceptó fue ordenar su closet. Yo jamás pude saber qué cosa tenía en ese closet, ¿no? Porque decía, no, que esas son sus cosas, y ahí nadie entra. Ah, perfecto. Entonces, cuando ella quería sacar algo de su closet, cerraba la puerta con llave de su habitación, sacaba sus cosas, pues lo volvía a abrir, y yo ya había visto que había sacado cosas del closet, pero nunca permitió que nadie, yo por lo menos, que yo estaba con él todo el tiempo, pero nunca pude saber qué cosa había en ese closet. Pero bueno, si la paciente lo permite, genial, perfecto, ¿no? Porque mucha ropa o muchas cosas dentro de un closet se pican, se deterioran, tantas cosas pueden pasar dentro del closet, ¿no? Entonces, es parte también de lo que es el cuidado, ¿no? La realización de estas tareas dentro del domicilio se requiere de una planificación y organización adecuada, y si es posible realizarlo en conjunto con la adulta mayor a cargo, ¿no?
¿Por qué? Porque es bonito, o sea, ella, y esto te queda, a ver, pruébate esto, ¿cómo te queda? Si podemos abrir el closet, ¿no? Mira, qué bonito. Entonces vamos a considerar esta tenida cuando salgamos a comprar. O considerar esta tenida cuando venga tu ahijada. Esta cuando venga tu hija. ¿No? Entonces, eso es algo no solamente entretenido, sino que es algo que de todas maneras va a generar vínculo, ¿no? Y es parte del cuidado, ¿ok? Luego, hay lo que es el cuidador formal y el cuidador informal. Dice, el cuidador formal es el profesional que ayuda el cuidado desde los servicios públicos o privados de manera estructurada, con competencias de especialización en el cuidado. Estos servicios son remunerados. Ejemplo, una licenciada gerontóloga, por ejemplo, una licenciada en enfermería geriátrica, que es muy específico, una nutricionista en adulto mayor, lo que es terapia física ocupacional, también dedicado al tema del adulto mayor, un terapista de lenguaje, ¿no? Todos estos licenciados, todas estas personas profesionales, ¿no? Que se dedican al cuidado de los diferentes aspectos del adulto mayor. Esto es un cuidador formal, ¿no? Los objetivos de los cuidados formales son fortalecer los sistemas de apoyo informal, ahorita les explicamos por qué, y establecer estrategias de coordinación entre los apoyos formales y los informales, con un plan de abordaje gerontológico y multidisciplinario para brindar calidad de vida al adulto mayor en domicilio. Sigamos, ahorita les explico. Ahora, ¿qué es el cuidador informal? Aquella persona que cuida y pertenece al entorno familiar, amigos o vecinos que con mucha buena voluntad ayudan a adulto mayor en domicilio, pero que no cuentan con formación y capacitación especializada para ese tipo de cuidado. Y en muchos casos no es remunerado. ¿Y por qué no es remunerado? Porque en la mayoría de los casos, los que cuidan son los hijos o las hijas, ¿no? Las hijas, las ahijadas. Entonces, uno como hija dice, ¿cómo le voy a cobrar a mi mamá que la estoy cuidando? O a mis padres que los cuido. Claro. Y también, por ejemplo, si son varios hermanos y la que la cuida es la hermana que quedó soltera o simplemente de todos los hermanos hay una de las hijas que está a cargo de los padres. Pero ahí, por ejemplo, hay una falta de consideración de los otros hermanos. Porque si bien es cierto, claro, con todo el amor del mundo y la dedicación que corresponde, del respeto y admiración a los padres, los estás cuidando, sí, pero por estarlos cuidando ya no haces otras cosas, no haces otras actividades, ¿no? Entonces sería considerado de los demás integrantes de la familia, reconocerle, ¿no? Reconocer a la persona que está cuidando, así sea una de las hermanas, ¿no? Una retribución. ¿Por qué? Porque de todas maneras en nuestras vidas tenemos gastos, ¿no? Entonces, no podemos cobrar a las mamás, no, pero los hermanos, el entorno familiar, puede darle algún tipo de reconocimiento y retribución. Bueno, esto yo lo he conversado en las ocasiones que yo he tenido de varios tipos de cuidado y asesoramiento, y a lo cual la familia se encontró lógico, ¿no? Entonces, entre los hermanos decidieron pues darle una retribución económica, no por el hecho que sea la mamá, sino por el tiempo y la dedicación que eso involucra, ¿no? Darle una retribución, un reconocimiento a esta hermana que está cuidando a los padres, ¿ok? Características. ¿Existe afectividad en la relación? Claro que sí, un vínculo directo, ¿no? Realiza el cuidado con cierta permanencia o duración y nunca de manera ocasional. Siempre está ahí. No es que de vez en cuando va a cuidar a la mamá o al papá, no, siempre está ahí. Se trata de una prestación altruista, al estar dentro del entorno de la familia o de amigos, ¿no? Como un voluntariado, ¿no? Pero las cosas, pues, si yo soy voluntaria en muchas actividades, que lo hacemos de todo corazón, sí, pero en el caso del tema del cuidado, de cuidado exclusivo, cuidado principal de adultos mayores, ¿no? No se debería de considerar un voluntariado si eres tú parte de una estructura de soporte tan importante, ¿no? Hay entidades que sí hacen un voluntariado que es sumamente reconocido y muy gratificante, ¿no? Yo soy voluntaria en muchas acciones también. Pero el voluntariado, pues, siempre y cuando no altere tu vida, pues, definitivamente va a seguir siendo algo altruista, ¿no? Por lo menos en el Perú se considera cuidador informal al cuidador de adulto mayor que presta servicios para el cuidado. En la mayoría de los casos tienen experiencias empíricas, pero no una capacitación formal, con competencias de especialización en el cuidado, los cuales perciben bajos ingresos y su labor no es reconocida como tal, ¿no? Esta es la realidad de Perú, ¿no?
específicamente de Perú. Acá en Perú el tema del cuidado es informal, es empírico, ¿no? Y en muchos casos no es reconocido, es una labor invisible, ¿no? Y en muchos casos también poco remunerada. ¿Okay? Entonces, esto es algo que tenemos que cambiarlo desde la sociedad civil, porque si nosotros, como los involucrados en el tema, no decimos, está pasando algo y creamos las acciones para que esto cambie, pues va a seguir así. Entonces, en este caso, Renacer está abocado justamente al reconocimiento formal de la labor del cuidador, porque eso realmente merece un reconocimiento, una visibilidad, ¿no? Como una labor profesional, porque el tema del cuidado no lo pueden hacer todos. Y el tema de la especialización aún no, ¿no? No lo pueden hacer todos. Y darse ese tiempo y buscar esas competencias para ser un mejor cuidador, eso es algo que se tiene que reconocer y retribuir en la medida que corresponde. ¿Ok? Sigamos. Ahora vamos a ver las características del cuidado domiciliario. En el número dice, el número de cuidadores para la atención del adulto mayor dependiente puede ser de 2 o 3 personas. ¿Por qué? El servicio de día, una persona de servicio de día, uno de servicio de noche, ¿no? Y uno de servicio 24 horas para el domingo. Por ejemplo, en el caso que yo les comento que yo cuidaba a una señora de más de 90 años, así era. Yo tenía el servicio de día, otra persona solo tenía el servicio de noche, y otra persona solo venía los domingos, que era 24 horas, ¿no? Y el lunes a primera hora, a las 8, me entregaba el servicio a mí. Porque así pasa con las personas dependientes. Esta señora que nosotros cuidábamos, pues ella tenía sus momentos de lucidez, tenía sus momentos de trastorno cognitivo, todo lo demás, pero sí caminaba, hacía sus cosas, había que ayudarla a bañarse, entonces era una dependencia, ¿no? Era una persona dependiente, sí, porque no podía estar sola, ella sí vivía sola, porque ya con los años que ella tenía ya vividos, todos sus familiares ya habían fallecido, era la última de su familia, ¿no? Bueno, luego tenemos ayuda a que la persona mayor dependiente permanezca en su entorno habitual y social. Claro que sí. Como yo les comento, esta señora también participaba, por ejemplo, participaba del CIAN de San Isidro. Ella los días miércoles tenía sus talleres de repujado en aluminio, ¿no? Y hacía cosas muy bonitas, porque ella en su juventud fue joyera, ¿no? Entonces, hacía unos diseños preciosos y tenía muy lindos trabajos en repujado de aluminio. Entonces, y ahí se encontraba, ¿no? Se encontraba con sus amigas, se encontraba con personas del taller, ¿no? Que cuando ella faltaba al toque la llamaban y a veces pasaban por la casa donde estábamos nosotros, la recogíamos para que ella vaya al taller, ¿no? Tenía una vida social activa. Luego, evita o retrasa la institucionalización de las personas, de la persona mayor. ¿Por qué? Es ponerla en una institución. ¿Por qué? Evita o retrasa, ¿por qué? Porque mientras más activa esté, mientras más socialmente esté, mientras pueda manejar ciertas funciones, ¿no? Entonces vamos a evitar que la pongan, llevarla a una institución, ¿no? No porque la institución sea mala en sí, no, porque mientras esté en su casa, en su ambiente, eso es mucho más favorable para la persona mayor, ¿no? Porque sé que el envejecer en casa es el mejor envejecer, y eso es lo que se busca, ¿no? Si puede estar, bueno, la señora esta estaba solita, ¿no? Y una hijada de ella era la que veía el tema de sus cuidados, pero, ¿no? Nunca estuvo en una institución, a pesar que estaba sola, porque en su casa podía tener estos servicios que le permitían seguir en su casa, en su entorno familiar, con sus recuerdos, sus fotos, sus retratos, y ella miraba cada cuadro y cada cuadro tenía una historia, ¿no? Dentro de su hogar, que es lo más importante. Reduce la necesidad de utilización de recursos formales. En el caso de recursos formales que estamos hablando, por ejemplo, de enfermeras, ¿no? Enfermeras geriátricas, porque si nosotros hacemos un buen cuidado, ¿no? No va a requerir, ¿no? Que, por ejemplo, venga la asista, por ejemplo, puede asistirla una vez por ejemplo, la paciente que yo cuidaba, la venía a ver una licenciada de enfermería una vez al mes, ¿no? Dejaba ciertas indicaciones y nosotros seguíamos las indicaciones y no se complicó. No se complicó para nada, nunca tuvo escaras porque nunca estuvo postrada, ¿no? Y tuvo mayor complicación, ¿no? El geriatra venía también una vez al mes, revisaba todos los formatos que yo les he enseñado en clase, ¿no? Signos vitales, micción, de posiciones, ¿no? La administración de sus medicamentos, todos esos formatos, el médico los veía, ¿no? Y venía una sola vez al mes, daba indicaciones, y nosotros, eso sí, revisaba nuestra bitácora de servicios, es decir,
todo lo que en el mes le había pasado, ahí estaba escrito. Tanto en el día conmigo como en la noche, y lo que le podía pasar quizás un domingo o un feriado que venía la otra semana. Entonces, el médico estaba contento porque estaba muy bien cuidada en su casa, en su ambiente, y de vez en cuando hacía un ajuste que otro o medicamento, pero estaba muy bien, ¿no? Entonces, ¿nosotras podemos hacer ese tipo de cuidados? Sí. A eso justamente nos dirigimos, a reducir la necesidad de estos recursos formales. No que no sean necesarios, sí son necesarios, pero que algo que sí podemos abordar, sí, ¿no? Pero hay casos en que, a pesar de los cuidados, la dedicación, el paciente se va deteriorando muy rápido. Entonces, ahí sí, ya nosotros tenemos la necesidad, pues, de llamar al médico tratante, y él ya dará las indicaciones que correspondan de acuerdo a la condición del paciente, ¿no? Hay aspectos que hacen que cada cuidador sea único en función de por qué se cuida, a quién se cuida, la relación previa con la persona cuidada, la causa y el grado de dependencia, el apoyo formal e informal, ¿no?, recibido, las exigencias que marque el cuidador. Entonces, todo es mejor dicho, no es difícil, puede ser complejo dependiendo del paciente, pero que podemos hacer las cosas bien, sí, pero para poder hacer las cosas bien tenemos que tener conocimientos. A ver, tenemos que ver un aspecto importante, aspectos positivos y negativos en la actividad del cuidador. Es algo que está directamente vinculado a nosotros. En el tema de salud tenemos aspectos positivos y negativos, aspectos emocionales y físicos, ¿no? ¿Cómo qué? En aspectos emocionales, desarrollo la empatía, ¿no?, y satisfacción. Nos da mucha satisfacción que la función que hacemos es gratificante, es buena, ¿no? El paciente se siente bien y está bien. Pero también emocionales en lo negativo, que nos puede causar estrés, sí. Nos puede causar depresión, sí, porque quizás a pesar de todo el esfuerzo que hagamos para el cuidado, el paciente se sigue deteriorando. ¿Por qué? Porque la enfermedad o las patologías que tiene siguen avanzando, ¿no? En lo físico, ¿no?, le damos, podemos darle mayor actividad física, ¿no? Podemos tener mayor actividad física, pero a su vez también en lo negativo podemos tener mayor cansancio, ¿no? Y dolores musculares. ¿Por qué? Porque el estrés, ¿no?, genera contractura muscular, y puede que empecemos con ciertos dolores en los muslos, o en los brazos, o en la espalda, ¿no? Entonces, esos son los aspectos que pueden de una u otra manera causarnos alguna molestia. En el caso de las relaciones sociales, ¿no?, podemos tener ciertos aspectos también en el caso de las familias y extrafamiliares, como por ejemplo, mayor unión en las relaciones familiares. ¿Por qué? Porque como estamos poco tiempo con nuestras familias, ¿no?, valoramos mucho más el tiempo que estamos con ellas, porque estamos cuidando a otra persona, ¿no?, que no necesariamente sea de nuestro vínculo familiar, ¿no? Pero en lo negativo, ¿no?, deterioro y reducción de las relaciones. ¿Por qué? Porque ya no tenemos el tiempo disponible para, por ejemplo, pues salir con nuestras amistades, ir al bautizo, ir al matrimonio, tener otro tipo de actividades sociales, ¿no? Se van limitando. Y extrafamiliares, ¿no?, por ejemplo, en el caso positivo, un reconocimiento social. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a valorar nuestro trabajo por los resultados que vamos dando, ¿no? Pero en la forma negativa, reducción de las relaciones y actividades sociales. Porque como estamos abocadas en este aspecto del cuidado, pues no nos podemos doblar ni triplicar y tener actividades sociales con la frecuencia que teníamos antes. Estas son las cosas que vamos a tener que aceptar, ¿no? Luego vemos aquí lo que tenemos que tener en cuenta para el buen cuidado. Tenemos que ser, saber y saber hacer, ¿no? En el ser son las actitudes. La reflexión sobre nuestras actitudes nos acercan a conocernos a nosotros mismos y conocer nuestros afectos, facilitando que nos relacionemos mejor con los demás. Tenemos que ser auténticos, ser siempre auténticos, ¿no? Saber, estos son los conocimientos que vamos adquiriendo. Para saber y aprender hay que mantener la mente abierta al conocimiento. Aprender lo nuevo para no encasillarnos en conceptos enquisolados. ¿Qué quiere decir? En conceptos que sean retrógrados, que sean antiguos. No, tenemos que, al aprender nuevas cosas, aperturamos nuestra mente, ¿no? Adquirimos nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes que nos hacen mejores y nos actualizan. Porque la medicina, las atenciones, las personas, el mundo está globalizado y el mundo sigue avanzando.
Entonces no podemos quedarnos con pensamientos antiguos y arcaicos porque estamos fuera de contexto. ¿Okay? Saber hacer son las habilidades que vamos desarrollando. Nos permite pasar del conocimiento del cuidado a la acción de cuidar en el día a día, desarrollando las habilidades necesarias para poder hacer bien nuestro trabajo. Entonces, es un ser auténticos, un saber adquiriendo conocimientos, y un saber hacer es llevar todo ese conocimiento a la práctica de nuestro día a día. Esto es sumamente, sumamente importante, queridos amigos. A ver, ¿cómo hago esto? Ay, perdón. ¿Cómo podemos mejorar el desempeño en el cuidado del adulto mayor en domicilio? Dice, para un buen desempeño, el cuidado, el auxiliar, en este caso nosotros, ¿no?, debe tener en cuenta sensibilidad y respeto hacia las personas frágiles o que presentan una situación de dependencia. Valorar y sentir que ayudar a los demás dignifica a las personas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, diferentes situaciones. ¿Okay? Luego, poner siempre a la persona adulta mayor en el centro de atención, en el desarrollo del plan personalizado de atención. Por eso nosotros, a nuestros cuidadores, a nuestros auxiliares gerontogeriátricos, les estamos justamente enseñando, primero, a reconocer las patologías, porque en función a eso vamos a poder determinar e identificar la funcionalidad de las personas que vamos a cuidar y poder desarrollar un plan personalizado de atención, ¿no? Consideración y respeto, no tutear, al no ser que la persona te diga, ¿sabes qué? Me puedes tutear. Siempre con respeto. No se le dice doña Juanita, don Pablito, diminutivos no, ¿no? O mamita, papito, no. Se le dice por su nombre. Don Joaquín, doña Juana, doña María, o señora María, ¿no? Doña Dolores, siempre con un don antepuesto. ¿Por qué? Porque no se puede tutear, al no ser que la persona te diga, no, pero llaman por mi nombre, sin doña, que me siento muy vieja, dime María. Ah, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero siempre tenemos que tener consideración, tratar a las personas con mucho respeto, ¿no? Flexibilidad para adaptarse a las personas y a los diversos estilos de vida. Nosotros vamos a hacer un cuidado domiciliario. Por lo tanto, ¿no?, debemos ser flexibles y adaptarnos a la realidad, porque cada casa es un mundo, ¿no? Si tú en tu casa, ¿no?, haces las cosas, o se hacen las cosas de una manera, pues no vas a pretender que al ir a una casa, porque estás laborando, cuidando a otra persona, pretender que lo que pasa en tu casa pase en esta casa también. No, entonces uno tiene que ser flexible para adaptarse a esos cambios, ¿no? Y empatía, ponerse en el lugar de la otra persona. Es decir, ponerse en el lugar de la persona que vas a cuidar. Siempre, siempre es algo que siempre nos debemos decir. ¿Cómo te gustaría que te traten? Entonces, de esa misma forma, trata a las personas. ¿Mm? Ahora, algo importante es la familia, ¿no? La familia dentro del contexto del cuidado de una persona dependiente en el hogar. Es complicado, ¿no? Primero es la negación de los hijos, ¿no? No, mi papá sí tuvo un ACV, pero él va a estar bien. No, cuando una persona tiene un ACV, ¿no?, hay una complicación de funcionalidad, puede ser por un ACV, por una enfermedad, qué sé yo, por tantas cosas, o un accidente también, ¿no? Y las personas ya no vuelven a ser las mismas. Entonces, eso a veces es muy difícil de aceptar, tanto para la familia, los hijos, la esposa o esposo, y para el mismo paciente. Es complicado, es un proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el grupo familiar ante la necesidad de ayuda de un cuidador domiciliario. Dice, la familia en el momento de solicitar un cuidador atraviesa un momento decisivo para el adulto mayor y la familia. La familia toma la decisión de contar con la ayuda de un cuidador porque se siente rebasados por la responsabilidad. No es fácil. Se sienten desvalidos en la tarea de cuidados sin recursos, tanto recursos materiales, instrumentales o de conocimientos de cómo hacer un buen cuidado, ¿no? Están enojados con algún miembro de la familia que no asume la cuota de responsabilidad y compromiso que corresponde. Esto cuando hay varios hermanos, es complicado, ¿no? No, tú vas a estar con mi papá, entonces ya, yo te mando la plata, porque yo tengo en mi cabeza a mi papá como era antes, yo lo voy a recordar así, y yo no lo quiero ver así, como está ahora, ¿no? Entonces, eso suele pasar. Dice, ¿y cómo puede pasar eso? Es que pasa, ¿no? En esta vida del Señor pasa de todo, ¿no? Y yo he visto ese tipo de actitudes de hijos, ¿no? Cuando son varios hijos. Ya, tú lo vas a ayudar ya, pero yo prefiero recordar a mi papá
pero ¿por qué no vienes a ver a mi papá? No, yo lo estoy viendo en mi memoria, en mi cabeza, como estaba antes, como estuvo siempre. Yo no puedo verlo como está ahora. O sea, no acepta, es una negación de la condición real del padre en este momento o de la madre, ¿no? Luego, sienten soledad en una crisis, en la crisis de envejecimiento de sus padres, es decir, sienten soledad para asumir que los padres ya envejecieron. No es fácil, ¿no? Se sienten culpables por sentir que no pueden manejar el cuidado de los padres. También aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Acá los hijos están discutiendo. ¿Eso pasa? Claro que pasa, yo lo he visto, ¿no? Se sienten culpables porque no pueden manejar la situación, ¿no? Están necesitados de afecto, quieren que los comprendan, los justifiquen, que les den una solución. ¿Por qué? Porque se sienten totalmente desbordados, asustados, porque la situación ya nunca más va a ser la de antes, ¿no? Y aquí en el segundo dibujo, por ejemplo, vemos, ¿no?, que acá están los hijos discutiendo con la mamá. Entonces, presumimos y asumimos que el que está ausente es el padre y el que está en una condición de dependencia, pues es el papá. Entonces, a veces la esposa, con todo derecho, pues puede sugerir o pedir algo que no necesariamente los hijos lo acepten de la mejor manera, ¿no? ¿Necesita información, asesoramiento y conocimiento sobre envejecimiento? Sí. Esto es algo que es real, ¿no? ¿Están deprimidos y angustiados por el propio envejecimiento y el de sus familiares? Sí, porque cuando pasa una situación de estas, a veces tan imprevista, o un proceso cognitivo de dependencia, ¿no? Ahí donde nos ponemos a pensar realmente, ¿y cómo va a ser cómo voy a envejecer yo? ¿No? Otros se ponen a pensar en forma reflexiva y otros simplemente en forma de negación. Ah, no, cuando yo esté mayor no voy a ser así. Pero nadie te garantiza que no vas a llegar a un grado de dependencia por tal o cual situación, ¿no? Entonces, o aperturas, ¿no? O te aperturas en la proyección una reflexiva de cómo quieres que sea tu vejez, o simplemente te niegas, ¿no? Te niegas a proceder con actividades preventivas para que justamente no llegues a una situación de dependencia como la que estás viviendo ahora con tus padres. Esa es una decisión muy personal, pero eso es una decisión y una reflexión que tenemos que hacer ahora que estamos más jóvenes. ¿Qué tipo de vejez queremos tener? Si bien es cierto, el tema de la dependencia puede ser fortuita, puede ser imprevista, en el caso de un tipo de patología o accidente, ¿no? Nadie está libre, pero siempre es bueno ir pensando, en el caso de pase tal o cual cosa, ¿qué acciones debo de tomar? A ver, ¿qué dice aquí? No veo. ¿Qué dice Javi? ¿El título? Consejos generales para el buen cuidado. Ahí está. Los consejos generales para el buen cuidado. Primerito, y vemos acá, ¿qué cosa hemos dicho siempre? Paciencia y empatía. Cuando existan dificultades en la comunicación. A veces el adulto mayor, ¿no?, empieza con problemas de afasia, es decir, se olvida las palabras y no sabe cómo decir, en su cabecita está pensando algo, pero no sabe cómo decirte, ¿no? O te dice una palabra por otra, ¿no? Luego, mantenga contacto visual, como vemos aquí en la fotografía. Siempre hay que mirar a la persona que estamos atendiendo, ¿no? Colóquese siempre delante y a su altura. No camine mientras habla, ni lo haga desde la distancia. Por favor, esto es un error muy frecuente. Preste especial atención al lenguaje corporal como nexo de comunicación. Quizás la persona pues no te puede decir la frase completa, ya, pero su lenguaje corporal sí puede completar ese sentido de lo que te quiere decir. Por eso es que tenemos que siempre estarlo mirando. Transmítale seguridad, confianza y mantenga contacto físico. Aquí. Esto es importantísimo, ¿no? Respete sus deseos y preferencias, ¿no? Y mantenga el sentido del humor sin ridiculizar sus acciones. ¿Por qué? Porque a veces pueden hacer cosas, pues, graciosas, ¿no? Ocurrencias que a las personas se les ocurren, ¿no? Y si bien es cierto, pues, nos reímos, sí, mantengamos un sentido de humor, pero pues no vamos a burlarnos de eso, ¿no? Entonces, todo con calidez, ¿no? Con buen humor, ¿no? Y sobre todo con respeto. ¿Ok? Siguen los consejos generales. Resta importancia a los errores. Por ejemplo, ¿no? Y ya, se iba a echar qué sé yo, se iba a echar lo que siempre se echa, ¿no? Una cucharadita de azúcar a su té, ¿no?
una cucharadita nomás hecho, pero se equivocó, ¿no? No le echó el azúcar a su taza, sino que estaba cerca, no sé, la mantequilla y vació el azúcar en el mantequillero. Se equivocó, ¿no? Pero no por eso pues vas a hacer un drama. Se equivocó, no pasa nada, tranquilo, ¿no? Refuerza situaciones o respuestas positivamente. O sea, no hacer un drama porque se equivoca, no darle importancia a los errores. Son cosas que pasan. Se distrajo y en vez de echar la cucharita a la taza, le echó a la mantequillero que estaba al costado. Cosas así, ¿no? Evite hablar con la persona dependiente en situación de nerviosismo. Es decir, si usted está por algún momento impactada o nerviosa, respire, tómese un vasito de agua, ¿no? Y evite, así nervioso, evite hablar con la persona mayor. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta. Porque parece mentira, el nerviosismo es una vibración que está, que se siente y se transmite, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que aprender. Procure claridad y sencillez en sus exposiciones y muestre atención a sus respuestas. O sea, cuando usted converse con esa persona, use un lenguaje sencillo, ¿no? Y esté atento a las respuestas que le dé. Si usted le está preguntando algo, o está sugiriéndole algo, o la conversación le lleva a que esa persona le dé una respuesta. Entonces, esté atento a estas respuestas. Luego, facilite visitas de amigos y familiares que favorezcan momentos de distensión. Claro, porque es importante que el adulto mayor reciba visitas. Ahora se puede recibir visitas, antes no, ¿no? Pero ahora sí, ¿no? Todos vacunados, todos con sus mascarillas, pueden ir a visitar a los adultos mayores en casa, ¿no? Busque actividades de ocio según sus gustos o preferencias y que puedan realizarse en el domicilio. ¿Como qué? Por ejemplo, jugar cartas, ¿no? Jugar dominó. O sea, todo lo que son los juegos de mesa, ¿no? Empezando por el ludo, que es lo más sencillo, ¿no? Damas chinas, las damas clásicas, o hasta jugar ajedrez. Por ejemplo, yo con esta señora que le digo que yo cuidaba, jugábamos ajedrez. Era una trome, muchas veces me ganaba, ¿no? Imagínense, estaba con deterioro cognitivo, sí, pero cuando jugábamos ajedrez, me ganaba. O sea, yo tampoco no digo a ser muy burro en el ajedrez, pero definitivamente me ganaba la señora. A veces le ganaba yo también, ¿no? Pero le encantaba, por ejemplo, jugar ajedrez y damas, ¿no? Y yo le enseñé, porque no sabía, jugar damas chinas. Y aprendió, ¿no? Y aprendió. Pero sí tenía deterioro cognitivo. Pero en este tipo de actividades yo las disfrutaba muchísimo. Entonces tenemos que ir buscando actividades que le puedan satisfacer y generar espacios muy, muy agradables, de distensión, sin tensión, de aprendizaje incluso. Porque a pesar que el adulto mayor esté con deterioro cognitivo incluso, siempre sigue aprendiendo. Nunca, nunca dejamos de aprender. Eso es algo que quiero que lo tengan muy claro. Nunca dejamos de aprender, ¿no? Esta señora de más de 90 años aprendió a jugar damas chinas, ¿no? Claro, y me ganaba en las damas normales y me ganaba en el ajedrez. Pero ya ven, siempre se aprende, siempre se aprende. Algo importante también es la adaptación de la vivienda. Esto es algo que tenemos que, cuando vamos a un lugar, sugerir a la familia, ¿no? Y si es necesario, pues tener fotitos como esta para que ellos vean a qué nos referimos cuando decimos la adaptación, ¿no? Para la seguridad del adulto en casa. Adaptar nuevos espacios puede proporcionar un entorno agradable y seguro que favorezcan los cambios. Preste especial atención a la privacidad de la persona mayor. ¿Ya ves? Entonces, él puede entrar solito al baño, ¿no? Con sus soportes, sin riesgo a caerse, ¿no? Dándole estas facilidades. ¿Existen múltiples dispositivos que favorecen la autonomía y facilitan el cuidado? Sí, como lo vemos aquí, ¿no? Consulte sus preferencias y haga partícipe a la persona mayor en la toma de decisiones para conseguir su aceptación. ¿Ves? Entonces, si uno va, le muestra estas cosas a la familia y al adulto mayor, él se va a sentir más tranquilo y más confiado. Que, bueno, es el baño que usan todos, sí, pero vas a tener esta condición para facilitar el cuidado del adulto mayor en casa. Perfecto. Situación económica. Planifique una buena organización para cubrir las necesidades esenciales e infórmese de las ayudas que más se ajusten a su situación económica. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces, si son varios hermanos, ¿no? Entonces, tienen que fijar una cuota, ¿no? Una cuota para pagar al cuidador y una cuota para, por ejemplo, al hacer estas adaptaciones tiene un costo, pero se hace una sola vez, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, si fuera factible, si la habitación está en segundo piso, y para que ese desplazamiento del primero al segundo piso sea más seguro, pues existen, no lo he puesto aquí, pero sí existen unas sillas que se desplazan como un carrilito, ¿no? Y bajan del primero al segundo piso y suben del primero al segundo.
y son muy seguras, ¿no? Pero eso sí son un poco más costosas. Pero todo es cuestión de conversar, ¿no? Si económicamente pueden hacer esas adaptaciones, perfecto. Estas son las más sencillas, que son las barandas, ¿no? Las barandas, tanto para las escaleras, ¿no? Como para dentro de la casa. Los pasillos tienen que tener ciertas barandas y cosas así, para la seguridad de los desplazamientos. Ahora, las relaciones y la convivencia en el domicilio. Dice, desde el momento en que se plantean los cuidados en domicilio de una persona mayor dependiente, hay que detectar las dificultades que puedan surgir al analizar la forma de abordarlas. Ahora, ¿por qué? Porque que ingrese una persona, un cuidador dentro de un hogar, es una persona, entre comillas, extraña para el resto. Sabemos que tiene buenas referencias, sabemos que está capacitado todo, pero no sigue siendo una persona extraña, hasta que poco a poco lo podamos ir conociendo, ¿no? Eso es un proceso, ¿no? Asumir los cambios y adaptarse a ellos facilitará un clima de convivencia normalizado, sí, relaciones afectivas positivas, sí, ¿no? Y calidad de vida en un núcleo de convivencia. Entonces, si decidimos como familia, ¿no?, contar con los servicios de un cuidador para ayudarnos en el tema del cuidado específico de nuestro adulto mayor en casa, tenemos que darle apertura, tenemos que darle confianza, ¿sí? ¿No? Y nosotros como cuidadores no podemos defraudar esa confianza y esa apertura, porque estamos entrando al seno de un hogar que no es el nuestro, ¿no? Y nos está dando un puesto de trabajo. Entonces hay que ser generosos y hay que ser agradecidos con eso. Entonces, ellos agradecen nuestros servicios y nosotros agradecemos que nos permitan dar esa labor, cumplir con ese trabajo, ¿no? Como apoyo a la misma familia. ¿Ok? Luego, acá tenemos los 10 saberes del buen cuidador. Dice, 10 cualidades del cuidador que garantiza el éxito en su trabajo. La prestación de estos servicios implica tener en consideración numerosos aspectos en cuanto a la capacitación y la personalidad. Las cualidades del cuidador mejor valoradas se resumen en experiencia, pero aquí hay algo importante. No es que para ser cuidador tienes que tener siempre experiencia, no. La experiencia se valora, sí, es ideal, sí, pero si tú vas a entrar en esta labor y nunca antes has tenido experiencia, puedes empezar con un acompañamiento. Vas asistiendo y acompañando a las personas adultas mayores y eso te va haciendo ganando experiencia, ¿no? Capacidades comunicativas, tienes que saber decir las cosas. Hay formas y formas de decir las cosas y cómo te puedes dirigir a las personas. Y como te digo, dirigirte a los adultos mayores siempre con respeto, ¿no? Honestidad, tenemos que ser personas honestas en todo sentido. No podemos mentir. Señor, ¿dónde usted? Su hoja de vida, perfecto, un croquis donde vive, ¿no? Eso tiene que ser auténtico. No podemos dar un croquis de donde uno vive que no sea realmente donde vivimos. No, hay que ser honestos en ese sentido, ¿no? Constancia, tenemos que saber, por ejemplo, es un contrato que es 6 meses, perfecto. No puede ser que pasen 3, 4 semanas y señor, me voy. No, no puedes hacer eso. Entonces, este es un trabajo, ¿por qué? Porque tú estás ingresando a ese nuevo hogar, te están dando apertura en ese hogar, te están dando trabajo, te están dando oportunidad, y tú le estás dando el trabajo de tu soporte, ¿no? De tu asistencia a ese hogar. Entonces, no puedes tú estar entrando y saliendo, no, esto es un trabajo de ser constante, ¿no? Por ellos cuentan contigo, ¿no? Tienen que ser flexibles, lo que antes hablábamos, ¿no? Perfecto, este es un hogar diferente, no es como el mío, lógico, entonces uno tiene que ser flexible a las situaciones que encuentra. Cada hogar es un mundo, entonces si uno está ingresando a ese nuevo entorno, entonces tiene que adaptarse, tiene que ser flexible con lo que encuentra, ¿no? Y respetar los usos y costumbres de cada hogar, ¿no? Hay que tener iniciativa, ¿no? Por ejemplo, vemos pues que en la ducha, ¿no? Hay una sola baranda, ¿no? Pero le podemos decir a las familias, mira, esa barandita que ellos han puesto está correcta, pero sería mejor que pudieran aquí, aquí, aquí. Tienes que dar iniciativas, ¿para qué? Para mejorar tu trabajo, ¿no? Implicaciones. No, uno tiene que saber identificar tales o cuales acciones, qué implicaciones positivas o negativas van a tener para el cuidado del adulto mayor, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, vienen los hijos, ¿no? Y le cuentan a la mamá lo mal que están. Entonces la pobre mamá se queda conflictuada, angustiada, ¿no? De quererle solucionar la vida a los hijos. No, o sea, eso no pueden hacer. Entonces, tú tienes que implicarte un poco, relacionarte con eso y sugerir a la familia, con mucha delicadeza, con mucho tino, que ese tipo de preocupaciones no se las pueden dejar a la mamá, ¿no? O quizás eso lo hace de todos los hijos solamente una.
Entonces, hablar con los hermanos y decirle, ¿sabes qué? La señorita, tu hermana fulana viene y le dice a tu mamá esta cosa, y eso no es adecuado para ello. Entonces, hay que implicarse, porque tú tienes que ver es por el bienestar de esa adulta mayor, ¿no? O adulto mayor. Fortaleza, ¿por qué? Porque tienes que ser fuerte físicamente, emocionalmente, psíquicamente. ¿Por qué? Porque si ya tienes ciertas patologías, tú vas a ver el día a día y vas a ver, y tú directamente, el deterioro de estas personas. Entonces tienes que tener la fortaleza suficiente para poder sostenerte en medio de este deterioro que es inevitable, progresivo e inevitable, de acuerdo a las patologías que presente. Entonces tienes que ser una persona fuerte, ¿no? Entonces, si necesitas ayuda, ¿no? Sientes que yo he visto, ¿no? Chicas que cuidaban y les empezó, por ejemplo, a la persona que cuidaba le dio así, estando delante de toda la familia en una reunión, le dio un ACV, ¿no? Perfecto, regresó del ACV, estuvo mejor, pero durante la noche le daba microinfartos. Entonces, cada día que amanecía peor que el día anterior. Entonces, porque esa era una condición de la enfermedad que tenía, ¿no? Esos microinfartos eran durante el sueño, entonces no se podían ni prever ni evitar. Pero al día siguiente se daban cuenta que había tenido microinfartos porque tenía más pérdidas de funciones, ¿no? Más deterioro cognitivo. Y eso fue, sí, muy, muy progresivo y muy, muy seguido. Entonces, de la condición que ella la recibió, mi amiga la recibió, a la que estaba, realmente se había deteriorado muchísimo. Y con todo el cuidado y todo el cariño que ella le había puesto en el cuidado, pero era inevitable. Entonces, ella tuvo que pedir ayuda a otra amiga que es psicóloga, para que le dé justamente fortaleza, ¿no? Y sea realmente un soporte para la familia. Porque en un momento pensó, ¿sabes qué? No, yo no puedo, antes yo la conocía a la señora así y ahora ya no soporto verla así. Entonces, si tú no soportas esas situaciones, también puedes replantear qué tipo de labor quieres hacer, ¿no? Entonces, ella tuvo 2 sesiones con una amiga que es psicóloga y simplemente se le cambió el chip, ¿no? Cambió la perspectiva y la siguió cuidando hasta que la señora falleció, ¿no? Pero entonces, no somos de cero, ¿no? No somos de cero. Entonces, si necesitamos ayuda, pedirla, ¿no? Entonces, esa es la fortaleza que tenemos que tener. Inteligencia emocional, saber manejar las emociones, ¿no? Por ejemplo, a veces hay, sobre todo hijas, ¿no? Que quieren que un día la mamá las reconoce perfecto, pero al otro día no las reconoce. ¿Pero qué le has hecho a mi mamá? Mira, ayer me reconoció y ahora no sabe quién soy yo. La persona está con Alzheimer. Entonces, explicarle a la hija cómo es el proceso de la enfermedad, ¿no? Pero no te vas a poner a la altura de la hija que está histérica, gritando como loquita, ¿no? Que por qué su mamá no la reconoce. Entonces, hay que saber manejar eso. Entonces, eso se llama inteligencia emocional, el manejo inteligente de las emociones, ¿no? Y el autocuidado. ¿Y por qué el autocuidado con el mismo cuidador? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a identificar en qué momento ya no damos más, ¿no? Entonces, hay que ser fuertes, sí, pero tenemos que también aprender a cuidarnos. Por eso, el tema del cuidado, acá son 6 días, porque de todas maneras tienes que descansar un día. Y generalmente ese día de descanso es el domingo, ¿no? Trabajas de lunes a sábado y un día descansas, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos un respiro, necesitamos cambiar de ambiente y cambiar de aire, ¿okay? Entonces, el cuidado y el autocuidado es algo muy importante. Y de esto justamente nos va a hablar la próxima semana el doctor Aguirre, ¿no? Va a ser el autocuidado del cuidador, ¿no? Y las estrategias para no lesionarnos en el cuidado de adultos mayores dependientes, ¿no? Ese es el tema de la siguiente tertulia, ¿no? Lo vamos a ver eso con el doctor Aguirre, ¿no? Aquí justo, yo quise describir el tema del autocuidado porque dice, el cuidador debe evitar el síndrome del cuidador quemado o burnout, ¿no? Debe cuidar y autocuidarse para no sufrir el desgaste físico y psicológico que genere un trabajo tan exigente como este, ¿no? Un buen cuidador es aquel que sabe mostrar humanidad y diligencia en cada una de sus intervenciones. Una persona en la que tanto el adulto mayor como sus familiares pueden depositar su plena confianza, con la seguridad de que han encontrado el apoyo que necesitan. Entonces, la idea es que ya no sea un enfermo, sino 2. No, no es la idea. La idea es que podamos nosotros ser lo suficientemente profesionales en nuestro trabajo, ¿no? Y contar con la ayuda y el soporte de otros profesionales cuando realmente sintamos que ya no damos, ¿no? O yo he estado cuidando 2, 3 años seguidos y no he tenido vacaciones. No, pues muy malo, porque nadie es de acero. Entonces, necesitamos darnos espacios.
Estoy cuidando permanentemente hasta que la persona falleció y estoy en duelo. Entonces, tienes un derecho a vivir también tu duelo, porque no solamente era tu paciente, era tu amiga, era una señora que tú querías, quisiste y cuidaste. Entonces, si una persona fallece, tómate tu tiempo para tu duelo. Entonces, eso es autocuidado también. ¿Ok? Sigamos. ¿Se acabó? Listo. Entonces, eso es lo que quería decirles a ustedes para que puedan tener en cuenta que el hecho y la acción del cuidar es una acción generosa, es una acción responsable, ¿no? Es una acción de paciencia y de amor fraterno. Entonces, es algo que no pueden hacerlo todos, pero si el que lo quiere hacer, entonces hay que hacerlo bien. Y para hacerlo bien tenemos que primero ser, luego tenemos que saber y luego saber hacer. ¿Ok? Entonces, esto es Cultura Gerontológica para todos. Muchísimas gracias y espero sus comentarios. Buenas noches, Miss. Hola, ¿cómo estás? Muy interesante lo que nos acaba de enseñar, nos acaba de orientar. Hemos aprendido bastante. Me da mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a usted también. Listo. A ver. Ay, Begoña, estás por aquí, qué gusto. A ver, ¿tienen preguntas, algo más? Edicita. Gracias, está muy interesante. He estado escuchando. Qué bien. Viendo dónde puedo hacer mis prácticas con las adultas mayores, porque sí, es importante, ¿no? No es continuidad tener a alguien para poder poner todo esto en práctica. Claro, exacto, es el saber hacer. Sí, y el saber hacer y hacerlo bien es básicamente constancia y práctica, ¿no? Porque la perfección se obtiene ¿con qué? Con la práctica, no hay otra forma. Con la práctica. No, y cada adulto mayor es único, entonces de cada uno también vamos a aprender cosas, porque somos seres humanos únicos, irreemplazables, entonces cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene algo también que enseñarnos. Así es, y donde nos toque estar por los destinos de la vida, por el destino de Dios, pues hay que hacerlo bien. Así es, muchas gracias, Lourdes. Ok, Vilmita, ¿algún comentario? No te escucho. Pon tu audio. Hasta, sí. Ya, si me parece mucho ruido, no ayuda al ponente. Ya. Sí, es eso. Esto hasta me ha emocionado, pero es importante porque yo estoy adulta mayor. Entonces, yo soy activa todavía, tengo mis cosas que puedo hacer por mí misma. Claro. Pero va a haber un momento, como yo les digo a mis hijas, ¿no? Ahí va a haber un momento en que yo no voy a poder hacer mis actividades o algo, ¿no? Claro. Pero prefiero que venga un cuidador, una persona ajena a ustedes, porque ¿qué pasa cuando hay una situación? Para mí, ellos se ponen nerviosos. Uno se altera, el otro se encoloriza, el otro es el indiferente, pero los tres están padeciendo. Yo siento. Entonces yo prefiero, y yo me he dado cuenta que mejor voy a buscar yo tengo una chica que me ha ayudado de vez en cuando. Le digo, voy a buscar a Isabel, voy a buscar a María Luisa, o son amigas, que me vengan a ayudar. Inclusive para ir al banco, porque ellas me ayudan y me enseñan, ¿no? Claro. Y la otra, no puedes ya, déjame que yo lo voy a hacer. Y yo digo, pero si yo todavía puedo hacerlo. Yo todavía, entonces cuando está en la ventanilla o en las cosas, que venga su mamá. Su mamá es la que tiene que hacer, porque tiene que dar su huella. Su huella. Y entonces, pero, o sea, es eso, ¿no? Y bueno. Claro, esa sobreprotección que queremos darle a ustedes, ¿no? Sí, pero eso tampoco no está bien. No. Tienen que hacer las cosas hasta el momento que ya no lo pueden hacer. Exacto. No te dejas ayudar, dice. ¿No? Sí. Entonces, no es que no me dejo, porque todavía puedo. Entonces, como todavía puedo, gracias a Dios, yo quiero hacerlo, ¿no? Y yo sé que cuando no puedo, yo tengo que buscar esa ayuda y pedirla.
Y tampoco Exacto. no hacerme la todopoderosa. Sí. Porque uno, yo quiero estar Qué bien. bueno, Yo qué quiero bueno, estar Vilmita, bien, que yo que no lo tengas puedo y claro. yo quiero estar bien. No, tampoco. Hay que ser Tampoco, muy tampoco. sincera, tampoco, es muy sincera en lo que uno siente, Me ¿no? parece muy bien, muy responsable de tu parte, te felicito, que las cosas son así, pues, ¿no? Nosotros como hijos, pues, no queremos que hagan nada, pero tampoco es la idea, ¿no? La idea es que hagan a la medida que puedan hacerlo. Cuando ya no lo puedan hacer, también el adulto asuma, mira, ¿sabes qué? Tal cosa ya no lo puedo hacer. Entonces, eso también ser responsable con uno mismo, Sí, ¿no? pues. Y eso es muy bueno. Que lo tengas claro y lo reconozcas, realmente te felicito. Muy bien. Me ha dado muchas cosas. Por ejemplo, del esto que la señora no quiere que lo toque. Ay, Yo también sí. tengo mi vitrina, mi biblioteca de fondo, que no, nadie toca eso. Muy Ahí bien. están mis cosas, mis ¿Ya ves? recuerdos, pero también no sirve, ¿no? Hay que sacarlos también, ¿no? Claro, Hay hay que... tantas cosas, tantos años guardados que ni sabes qué cosa hay. Yo, la verdad, nunca supe qué cosa tenía doña Luchita en ese closet. Jamás lo supe, porque ¿no? nunca me permitió ver su closet. Eso es algo importante, que uno es parte de uno, ¿no? Claro. Pero ya lo vivió, yo sé que ya lo viví y que ya no es. Yo tengo otras cosas nuevas que darle valor a lo que tengo ahora. Claro. Están tarjetitas, recuerditos, cosas, Lo que fuese, libros, lo que fuese. ¿no? Son Ujú. muchas cosas, pero creo que es mejor. ¿Cómo eliminarla? Me va a costar, pero Claro. voy a tener Pero va a que... dar espacio a que tengas cosas nuevas. Generar el espacio físico para nuevas cosas, nuevos aprendizajes, lo cual es muy bueno también. Sí, eso es muy bien. Ya. Muchas gracias. A ti, Vilma, te esperamos en la próxima tertulia. ¿Quién Ya. más? Doña Luisa, ¿qué nos puede decir? Lourdes, Hola, Begoña. ¿cómo estás? Buenas noches Bien. con todos los asistentes. Ante todo, felicitarte por tan brillante exposición y bueno, hacer un comentario, Ujú. dado que estoy viendo que hay mucho público adulto mayor. Sería bueno como están en todas sus capacidades, no sé si podrían tocar el tema también. Bueno, la sugerencia es esto de acá que te doy, mi estimada Lourdes, tú sabes que lo hago con mucho cariño, Uh-huh. que se hable sobre las voluntades anticipadas, tanto de propiedades, voluntades anticipadas de emociones, que es un tema muy enriquecedor para las personas adultas mayores, ¿no? Ok, entonces mi querida Begoña, te invito a que tú nos hagas esa tertulia, porque tú es un tema que tú manejas muy bien. Entonces, No, te invito a que nos transmitas tus grandes saberes respecto al tema. Sí, por favor. ¿Ya? Entonces, podemos coordinar una fecha, ¿no? Una fecha que tú puedas, básicamente son los lunes, ¿no? Los lunes a las 7. Entonces, tú haznos un espacio en tu recargada agenda, por favor. Ay, Una yo horita salgo de nomás. trabajar a las 8, mujer. Hablamos por interno. Ya, bueno, entonces queda pendiente, nos No, organizamos un día. más que todo, teniendo en cuenta a la señora que me antecedió en la palabra, Uh-huh. es muy importante el pedir el permiso, Sí. siempre. Uh-huh. El pedir el permiso hasta de tocar sus propias cosas, ese es un respeto importantísimo, Claro. que se les tiene que tener en cuenta a ellos. Claro, Pero sí. también es importante ya a empezar el desapego de las cosas que ya no nos son necesarias en el aquí y en el ahora. Exacto. Eso es muy importante. Claro, nos cuesta tener en mucho, cuenta. nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho, sí, es muy cierto, pero hay que aprender a tener ese desapego. Uh-huh. Eso es cierto, muy cierto. Porque eso, muy aparte de que nos convierte en acumuladores, pero Sí. también son acumulaciones de emociones, de culpabilidades, emociones de tristezas, emociones de alegrías. Uh-huh. Entonces, empecemos a tener esos desapegos emocionales. Porque Claro. eso realmente, eso es lo que resume esa acumulación.
de recuerdos. Aprender Cierto. al Muy desapego. buen tema. Un fuerte abrazo para todos los participantes. Espero que el día domingo 8 lo hayan pasado muy engreídas todas. Que Sí, nos sí, hayan sí. engreído a todos. Ah, Un sí, fuerte empezando por abrazo ti. a la distancia. Una gran madre, una gran mujer. Un fuerte abrazo para todas. Ok, ¿sí? gracias, Begoña Gracias, querida. Gracias por participar. Besos cariños para Gracias. todos. Listo. Don Mario Mondragón, ¿qué nos puede decir? Sí, quería mencionarle que es importante el tema que se ha desarrollado, sobre todo para identificar las características de los que deberían tener los cuidadores. Y como se ha hecho mención, ¿no? Se ha puesto énfasis en que la mayoría en el Perú todavía son cuidadores y cuidadoras informales. Entonces, esta condición, digamos, que se han mencionado, ¿no? A veces son cualidades de las personas, ¿no? Que como que ya nacen con esa vocación, ¿no? De apoyar, y todo eso influye, ¿no? En el desarrollo de esas actividades. Claro. Muy importante el tema, los comentarios de las personas que han hecho uso de la palabra. Gracias. Ok, don Mario, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, doña Luisa, ¿qué nos puede decir? Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Ante todo, quiero felicitarla por muchas gracias. llevar tan bien el tema. Muy lindo. Muy importante la apreciación de la señora Vilma, de igual modo del señor Mario, y es verdad, ¿no? Muchos creemos saber y cuando estamos frente a la situación recién nos damos cuenta que hay muchas cosas también que desconocemos. Yo también he tenido la oportunidad de ser cuidadora en varias oportunidades y bueno, casi siempre ha sido con familiares o amistades y a veces sí he tenido remuneración, ¿no? A veces, bueno, ha sido muy gratificante el trato de la familia. En realidad, bueno, el aspecto económico no lo he contado, lo he hecho con mucho gusto. Claro. Pero sí, ellos siempre han quedado muy contentos. Casualmente hace poco me llamaron para saludarme, para invitarme a un lunch, porque se sienten muy agradecidos. Qué bueno, qué gusto. Y bueno, yo los he apoyado con una hermana de la señora dueña de casa. Ella tiene 85 años actualmente. Muy bien, ella me quiere muchísimo. Claro que sí. Entonces me dice, tú eres de la familia, me dice. Qué Casualmente, linda. este fin de semana fui a visitarla, yo no conocía ese lugar, pero traté de orientarme, es cerca de Carmen de la Legua, pero llegué, menos mal, y muy bien, pasé un día maravilloso. Qué bueno, así qué bien. Sí, les he prometido que voy a volver en cualquier momento, y muy lindo verlas como están. Claro, entonces la invito a participar también de nuestro curso. Estaban las inscripciones abiertas todavía todo mayo. Puede participar y, como le digo, nuestro curso tiene 6 módulos, tiene un abordaje gerontológico y multidisciplinario, ¿no? Entonces, si usted gusta por interno, se pone en contacto con nosotros y podemos, se puede inscribir todavía, porque todas las clases que se han dado todavía, que se han dado a la fecha, están grabadas. Y usted tiene acceso a la plataforma y poder incluso imprimir y ver los videos de cada clase y imprimir el material de cada clase. Y se va armando, como yo siempre le digo a las chicas, se arma un file de cada sesión. En total son 45 sesiones, son 180 horas de clase. Entonces van armando su material que de todas maneras en algún momento les va a servir de consulta, ¿no? Aparte de todas las referencias, la bibliografía que tienen a disposición para que ustedes puedan bajar también y tener como mayor material de soporte, ¿no? Entonces la invito para que pueda hacer nuestro curso que está en las inscripciones abiertas. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Y felicitaciones por tocar este tema tan importante. Ok, muchas gracias, señora Luisa. Buenas noches, muy amable. Buenas noches, ok. Laurita está por ahí. Emi, Gladys, Raquel. Bueno. Chat.
Ah, señor Guillermo, don Guillermo Heredia Zúñiga. A ver, ¿nos va a decir algo? Bueno, entonces ya la hora avanzó. Mire qué rápido ha pasado la hora. Entonces, yo quiero agradecerle su presencia, su atención para conmigo en esta ocasión. La próxima semana, ¿tienes la ficha? ¿Sí? La próxima semana tenemos justamente un tema relacionado al tema del cuidador, ¿no? Y lo que vimos en el autocuidado en el cuidador, en esa tertulia, autocuidado del cuidador, evitando lesiones en el cuidado del adulto mayor dependiente. Es algo muy importante, ¿no? Porque la idea es que nosotros podamos dar nuestros servicios de la mejor manera, pero hacerlo adecuadamente, porque si lo hacemos de forma imprudente, quizás muchas ganas, pero con poca eficacia, nos podemos lesionar, ¿no? Y la idea es que sea una persona enferma y no dos, ¿no? Entonces, y estas son lesiones que se pueden ir acumulando en el tiempo y generar realmente mucho perjuicio en nuestra salud, ¿no? Por eso hay que hacer las cosas bien, es el saber hacer y hacer las cosas bien, ¿ok? Entonces, los quiero invitar para nuestra siguiente tertulia con el doctor Aguirre, que tan generosamente nos transmite sus saberes. Él es médico geriatra, es parte de nuestro staff de docentes en nuestro curso, y lo vamos a tener en los siguientes cursos también, que estamos ya preparando nuevos cursos para ser lanzados en relación al cuidado de pacientes con Alzheimer y otras demencias, ¿no? Específicamente. Esto va a ser nuestro siguiente curso. Pero bueno, quedan invitados a que sigan participando también, inscribirse en nuestro curso actual, ¿no? De auxiliar gerontogeriátrico para el cuidado de adulto mayor en dependencia. Entonces, quedan gentilmente invitados para la siguiente tertulia. Pasen la voz para que las personas que gusten matricularse se sigan matriculando en nuestro curso. Y nos vemos el próximo lunes, ¿no? Lunes 16 a las 7 de la noche. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Estamos en comunicación y los esperamos el próximo lunes a las 7. ¿Ok? Muchas gracias y buenas noches. Se cuidan. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bienvenidos a Renacer. Buena. Ok, doña Vilma, entonces le esperamos para la próxima tertulia. Ya, muchas gracias. Listo, ok. Don Mario, nos vemos la próxima semana. Claro. ¿Okay? Chao, Edicita Bella. Nos vemos, estamos en comunicación. Muchísimas gracias. Gracias, Begoña querida. Gracias. Doña Luisa, muchas gracias. Laurita, señora Raquel, gracias. Doña Gladys, muchas gracias. Y nos vemos el próximo lunes a las 7. Gracias. Cultura gerontológica para todos. Buenas noches, un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Cariños para ti, mi estimada Luz. Ay, gracias, querida Begoña. Nos vemos, gracias. Besos, bye, bye.